sulfato, que es la molécula encargada de transferir los sulfatos a las distintas otras moléculas. Por ejemplo, si queremos sintetizar ácido hialurónico, si queremos sintetizar otros glucosaminoglicanos, podemos pasarle sulfato gracias a fosfoadenosilfosfosulfato. La otra opción es que nosotros utilicemos ese azufre para detoxificar iones cianuro. Y ahí utilizamos la enzima rodanasa. Entonces, acuérdense, rodanasa se utiliza para detoxificación de iones cianuro con azufre. La otra vía que tiene cisteína es que se oxide. Cisteína se oxida aquí en su azufre y luego se deriva hacia la síntesis de taurina. ¿Dónde habían visto ustedes taurina? ¿Para qué usábamos taurina? Ácido biliar. Perfecto, ácidos biliares. Los ácidos biliares, ¿de qué molécula derivan? ¿Cuál es la molécula precursora de los ácidos biliares? ¿El colesterol? El colesterol. ¿Y qué tenemos que hacerle al colesterol para derivarlo a la síntesis de ácidos biliares? Hidroxilar en el carbono 7. Perfecto, hidroxilar en carbono 7. ¿Y cuáles eran los dos ácidos biliares primarios? Cólico y desoxigeno cólico, decía. Ese era cólico y queno-desoxicólico. ¿Y los secundarios? Desoxicólico sin el queno, desoxicólico, y litocólico. Acuérdense que habíamos visto nosotros que había un ciclo de reutilización de los ácidos biliares. Ese ciclo era inhibido por la colestiramina o, de manera general, por las resinas básicas. Entonces, pregunta de examen de un examen anterior era cómo o qué hacían la colestiramina, las resinas básicas, y inhibían la absorción de las sales biliares y por ende aumentaban la oxidación de colesterol. Porque si no podemos reabsorber y reutilizar nuestras sales biliares, lo que tenemos que hacer es, a partir del colesterol, empezar a sintetizar más sales biliares. Y como bien dijeron, la reacción por la cual el colesterol se convierte en sales biliares es por hidroxilación en posición 7, que es un tipo de oxidación. Entonces ya ustedes saben, cisteína genera taurina, cisteína genera piruvato, cisteína genera azufre libre en una de sus vías metabólicas y allí participa la rodanasa si queremos aprovechar ese azufre para detoxificar iones cianuro. Si se acuerdan, los iones cianuro eran tóxicos porque inhibían el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones. Entonces, acuérdense bien de la familia C3. Todas generan piruvato, alanina, cisteína, serina, glicina y treonina. Luego la familia C4, súper fácil. ¿Por qué se llama familia C4? Porque generan oxaloacetato que tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Súper fácil. Aspartato por transaminación, dependiente de PLP, ya se convierte en oxaloacetato. Y asparagina se hidroliza por la asparaginasa, se convierte en aspartato y aspartato por transaminación en oxaloacetato. Ya está la familia C4. Aspartato y asparagina. Luego tenemos la familia C5 que generan alfa-cetoglutarato. La familia C5 tenemos que 1, 2, 3, 4 aminoácidos convergen en otro aminoácido que es glutamato. Glutamina, por una simple hidrólisis, una reacción muy parecida a esta. Glutamina por hidrólisis genera glutamato. Histidina, por una serie de reacciones, genera glutamato. Prolina y arginina, por una serie de reacciones, generan glutamato. Y finalmente, glutamato genera alfa-cetoglutarato por dos reacciones. La primera de ellas, glutamato, genera alfa-cetoglutarato por transaminación, dependiente de fosfato de pirioxal. La segunda forma de que glutamato genere alfa-cetoglutarato, ¿cuál es? ¿Cómo se llama la enzima? Glutaminasa.
Esa es la forma en la que glutamina genera glutamato. Pero como glutamato genera alfa-cetoglutarato. La Glutamato deshidrogenasa. Perfecto, la glutamato deshidrogenasa. ¿Cuáles eran las dos enzimas principales en la remoción del nitrógeno de los aminoácidos? AST y ALT no eran. ¿Cuáles? Pues no escuché bien. AST y ALT. O sea, AST y ALT son transaminasas en general. Las transaminasas son una de las dos enzimas más importantes cuando queremos quitarle el nitrógeno a los aminoácidos. La primera de ellas es las transaminasas, súper bien. La segunda, ¿cuál es otra enzima súper importante cuando queremos quitarle el nitrógeno a los aminoácidos? La primera de ellas es la transaminasa dependiente de fosfatoperidoxal. La segunda es la que acaban de decir, deshidrogenasa. glutamato deshidrogenasa. Glutamato deshidrogenasa. Esas son las dos enzimas principales. Y se suele preguntar mucho en los exámenes. Entonces, glutamina, por una simple reacción de hidrólisis, ya se convierte en glutamato. Ya está con glutamina. Ahora, histidina. Por una serie de reacciones, no creo que se les pregunte por las enzimas, pero a nosotros, en nuestro parcial, se preguntó por este intermedio. Entonces, vamos a ver. La histidina, por la histidina amonio liasa, porque lo que hace es quitarle el amonio del alfa amino, porque este es el carbono alfa y este es el grupo alfa amino, por una enzima que rompe este enlace, liberando amonio, histidina se convierte en urocanato. En nuestro examen salió el urocanato es un intermedio en la degradación del siguiente aminoácido. La respuesta, histidina. Urocanato está en la vía metabólica de histidina. Urocanato después se hidrata, lo que se hidrata es este carbono de acá, y luego por una enzima que se llama imidazolono propionasa, no importa tanto esta parte, lo que se hace es se abre este pequeño ciclo que se formó y por la glutamato formimino transferasa finalmente se convierte en glutamato. Como les digo, el nombre de las enzimas no es importante, no creo que se les pregunte, pero en nuestro caso, acuérdense, por si se repite el tema, que urocanato es un intermedio en el catabolismo de la histidina. También importante saber que histidina genera formimino tetrahidrofolato. ¿Cuáles eran los dos principales aminoácidos que le daban carbono a tetrahidrofolato? Serina y glicina. Perfecto, serina y glicina. Serina y glicina se pueden interconvertir entre ellos por una enzima que tiene como cofactor a Biotina. no tanto, PNP. PLP, TLP y también a tetrahidrofolato. Acuérdense, esa era la enzima que se llamaba serina hidroximetiltransferasa. Una interrelación entre glicina y serina. Serina hidroximetiltransferasa dependiente de fosfatoperidoxal y tetrahidrofolato. Entonces, histidina finalmente se convierte en glutamato. Después tenemos a arginina y a prolina. Arginina por la enzima arginasa. ¿En qué órgano solamente se expresa la arginasa? Súper fácil. Como siempre, ¿cuál es el órgano más peculiar? Hígado. 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 Hígado es el único órgano que sintetiza la enzima arginasa. Por ende, el hígado es el único lugar donde se puede sintetizar urea.
Después la urea circula hasta los riñones y ahí se elimina por orina. Pero solamente el hígado sintetiza urea. Entonces, siguiendo una partecita del ciclo de la urea, de hecho que una sola reacción, arginina por la arginasa libera urea y se queda como ornitina. Si nosotros estuviésemos en el ciclo de la urea, ornitina ingresaría a las mitocondrias y se condensaría con carbamoil fosfato para sintetizar ¿qué cosa? ¿Qué pasa cuando juntamos ornitina y carbamoil fosfato? Citrulina, ¿no era? Perfecto, citrulina. Y citrulina sale de la mitocondria. Ahora, en la síntesis de urea, ¿cuáles eran las fuentes de nitrógeno? Glutamato y acetil-CoA. De nitrógeno. Acuérdense que esta es básicamente la molécula de urea. Esto que está en rojo es urea. Tiene 1, 2, 3 átomos de nitrógeno. O sea, esto mejor dicho esto nomás es 1, 2 átomos de nitrógeno. Eso nomás es urea. Aquí, esto de aquí es urea. Solamente esta partecita es urea. Tiene 1, 2 átomos de nitrógeno. Tiene 2 precursores. En cuanto a de dónde proviene el nitrógeno para la síntesis de urea. Uno de ellos es un aminoácido. No es glutamato 1, ¿Alguien dijo algo ahí en el fondo? no es glutamato 1. Otra persona. Aspartato. Aspartato. Aspartato es el aminoácido precursor de la urea. Ahora, el otro nitrógeno viene de amonio libre. ¿Y de dónde obtenemos ese amonio libre? Y en primer lugar, de glutamato. ¿Se entiende? Urea tiene 2 átomos de nitrógeno. De forma estricta, el primero de ellos viene de aspartato y el segundo de amonio libre. Ahora, para obtener el amonio libre, nosotros tenemos muchas fuentes de nitrógeno, de las cuales la principal es glutamato. Glutamato, por la glutamato deshidrogenasa, nos daba la mayor cantidad de amonio libre para la síntesis de urea. Entonces, yo creo, si mal no recuerdo, en un examen anterior vi que los precursores de la urea eran aspartato y glutamato. Pero del todo correcto no está. Lo más correcto es que los precursores nitrogenados de la urea sean aspartato y amonio libre. Ese amonio libre, ¿de dónde viene? Y principalmente de glutamato. Después viene de glutamina, de asparagina, de serina treonina deshidratasa, de las aminoácidos peroxidasas, de enzimas bacterianas. No se olviden de las enzimas bacterianas, porque esa suele ser una pregunta de examen. La fuente de nitrógeno para la síntesis de urea, la fuente de amonio, se pregunta, o la fuente de nitrógeno para el amonio libre para la síntesis de urea, algo así se les puede preguntar, son excepto, y está, glutamato por glutamato deshidrogenasa, hidrólisis de glutamina y asparagina, metabolismo bacteriano, serina treonina deshidratasa, aminoácido peroxidasa, etc. Entonces tienen que acordarse de esa lista que eran 8, si mal no recuerdo. Ahora, el carbono de urea, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la fuente de carbono? Y ahí pueden marcar o CO2, dióxido de carbono, o la forma en la que está presente el dióxido de carbono en nuestro cuerpo, que es bicarbonato. En conclusión, para la síntesis de urea, solamente en el hígado. Precursores son aspartato, amonio
y dióxido de carbono / bicarbonato. Si eso se pregunta y no encuentran una opción que sea aspartato con amonio, bueno, marquen entonces aspartato con glutamato, pero no está del todo bien. Tendría que ser aspartato con amonio. Siguiendo, entonces, ornitina ahora, en vez de condensarse en las mitocondrias con carbamoil fosfato, lo que va a sufrir es una transaminación. Pero esta es una transaminación diferente de la que conocemos. En vez de que se transamine el carbono alfa, o sea, el nitrógeno del carbono alfa, y se forme un cetoácido, se transamina el nitrógeno que está al final de la cadena de ornitina. Este nitrógeno sufre una reacción de transaminación y en vez de formarse un cetoácido, se forma un aldehído. Este aldehído se llama glutamato 5-semialdehído. ¿Por qué se llama así? Porque si nosotros oxidamos este aldehído, que es lo que pasa en la siguiente reacción, ya se convierte en glutamato. Entonces, arginina, en su proceso de degradación o en su catabolismo, genera glutamato. Prolina, primero que nada, se oxida por la prolina oxidasa y por una reacción espontánea. Una de las pocas reacciones espontáneas que ocurre en nuestro cuerpo, que de hecho igual hay una enzima presente para acelerar, pero no hace falta esa enzima. Esto que se formó acá se abre y se convierte en glutamato 5-semialdehído también, que se oxida a glutamato. Y ahí, entonces, a glutamato le pasan dos cosas. La primera de ellas es, se transamina alfa-cetoglutarato, o podemos aprovechar que tenemos una enzima que es la glutamato deshidrogenasa, que nos genera también alfa-cetoglutarato, pero nos proporciona NADH, porque es una oxidación de glutamato. Entonces, 5 aminoácidos en esta familia: glutamato, glutamina, arginina, prolina e histidina. Todos generan alfa-cetoglutarato y estos 4 convergen en glutamato. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces podemos seguir. El siguiente aminoácido es metionina. En metionina tenemos una característica particular, que es que metionina es, primero que nada, un aminoácido esencial, y metionina puede, en su proceso de degradación, sintetizar cisteína. O mejor dicho, metionina en su proceso de degradación sintetiza cisteína. Pero algo muy importante es que metionina participa en este ciclo de acá, que se llama el ciclo del metilo activo. ¿Qué ocurre? Metionina es el precursor de SAM, S-adenosilmetionina, que es el agente metilante más importante de nuestro cuerpo. O sea, el agente metilante más efectivo, más eficiente, más importante. SAM entonces es un agente metilante y tiene como precursor a metionina y a ATP. ATP brinda un residuo de adenosina. O sea, pierde los 3 fosfatos como se ve acá. Metionina se condensa con adenosina y se forma S-metiladenosina. Entonces, esa adenosilmetionina es un agente transferente de grupos metilo, le metila a una molécula y se queda como S-adenosil homocisteína. Ahora, lo siguiente que ocurre es se rompe este enlace, se hidroliza ese enlace y generamos homocisteína. ¿Por qué se llama homocisteína? Porque la diferencia entre homocisteína y cisteína es que homocisteína tiene un átomo de carbono más. Esa es la única diferencia. Ahora, nosotros a partir de homocisteína podemos regenerar
metionina por una reacción de metilación. Necesitamos allí a metil tetrahidrofolato. Y este ciclo de resíntesis de metionina a partir de homocisteína se llama ciclo del metilo activo. Entonces, en resumen, ¿qué ocurre? Metionina forma esa adenosylmetionina cuando se condensa con adenosina. Esa adenosylmetionina es un agente metilante, le transfiere el grupo metilo a alguna molécula aceptora y se queda como esa adenosil homocisteína. Se rompe, se hidroliza este enlace, generamos homocisteína y homocisteína por la enzima que se llama metionina sintasa resintetiza metionina. Pero acuérdense que metionina es un aminoácido esencial. Si dejamos de consumir metionina, esto ya no se produce, el ciclo metiloactivo ya no se produce y no hay resíntesis de metionina. ¿Ok? Metionina es un aminoácido esencial. Ahora, esta reacción, la última reacción del ciclo del metiloactivo, depende, dijimos, de metil tetrahidrofolato, pero esta reacción depende de lo que se llama la trampa de metilos. ¿Y qué es lo que es la trampa de metilos? Entonces, esta reacción, para resintetizar metionina a partir de homocisteína, necesitamos a la trampa de metilos. ¿Qué ocurre? Tetrahidrofolato. Necesitamos nosotros tetrahidrofolato. Como habíamos dicho, tetrahidrofolato así solito no nos sirve de nada. Nosotros tenemos que darle un carbono a tetrahidrofolato para que después él pueda transferir ese carbono. ¿Cuáles eran los principales dadores de carbono para tetrahidrofolato? Serina y glicina. Serina y glicina. Y ellos dan en la forma de metilen tetrahidrofolato. Metilen tetrahidrofolato se convierte en metil tetrahidrofolato, que es lo que se ve aquí. Y metil tetrahidrofolato no le pasa directamente el carbono a homocisteína, sino que metil tetrahidrofolato le pasa el carbono a la vitamina B12, que también se llama cobalamina. Metil tetrahidrofolato le pasa el átomo de carbono del grupo metilo a cobalamina para formar metilcobalamina y ella sí le pasa el carbono a homocisteína. Eso es la trampa de metilos básicamente. O sea que esta reacción no es directa. La metilación de homocisteína hacia metionina no es directa y necesita de cobalamina, de vitamina B12. Entonces, en la trampa de metilos necesitamos metil tetrahidrofolato y cobalamina que se convierte en metilcobalamina para poder nosotros, a partir de homocisteína, resintetizar metionina. Eso nomás es el ciclo del metilo activo que depende de la trampa de metilos. El ciclo del metilo activo es el proceso en el cual nosotros resintetizamos metionina y en este ciclo usamos o aprovechamos a metionina para sintetizar SAM, que es el mejor agente metilante de nuestro cuerpo. Para que funcione el ciclo metiloactivo necesitamos la trampa de metilos, que no es nada más que metil tetrahidrofolato metila a la vitamina B12 o cobalamina para que ella metila la homocisteína. Entonces, después, eso es metionina. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero más continuar con el ciclo metiloactivo y yo quiero degradar metionina? Entonces, hago esto de aquí o puedo hacer también esto directamente, pero lo más común es que diga, bueno, ya que tengo metionina, voy a aprovechar para sintetizar SAM, voy a metilar algo y después le destruyo a lo que queda de la metionina, que es lo que normalmente ocurre. En este caso, la homocisteína se condensa con serina por la cistationina beta sintasa
dependiente, como muchísimas enzimas, de fosfato de piridoxal. Entonces, la serina viene, se condensa aquí, se forma cistationina y esta molécula que se acaba de formar, este enlace es el que se acaba de formar y esta molécula se rompe aquí por la cistationina liasa. Allí, cistationina se parte en dos y ahí tenemos la síntesis de cisteína a partir de metionina. Esta es la razón por la que cisteína es un aminoácido no esencial en condiciones normales. Si nosotros dejamos de consumir metionina, que sí es un aminoácido esencial, cisteína va a pasar a ser también un aminoácido esencial. Por eso se llama que es esencial, ¿cómo es que se decía? No esencial condicionalmente, porque depende de la metionina. Y lo que queda de cistationina se queda como alfa-cetobutirato, que como habíamos dicho con treonina, como es un alfa-cetoácido, puede sufrir descarboxilación oxidativa y se convierte en propionilcoenzima A, y vamos a ver cómo propionilcoenzima A se convierte en succinilcoenzima A. De hecho, ya vimos cómo propionilcoenzima A se convierte en succinilcoenzima A cuando hablábamos de la beta oxidación de ácidos grasos de cadena impar. Pero ahora vamos a volver a ver. Entonces, acuérdense, en la degradación de metionina necesitamos también fosfato de piridoxal por la cistationina beta sintasa. También se puede decir que en la síntesis de cisteína necesitamos fosfato de piridoxal por la cistationina beta sintasa. La siguiente familia de aminoácidos es la familia de aminoácidos de cadena ramificada. Lo que ustedes tienen que saber acá es que las primeras tres reacciones para estos aminoácidos son las mismas. La primera reacción, como muchos aminoácidos, es una transaminación. Acuérdense, ¿qué tenía de característico la transaminación de aminoácidos de cadena ramificada? Su cofactor. Cofactor, como siempre, de la aminotransferasa, fosfato de piridoxal. Pero había una característica particular de la transaminación de aminoácidos de cadena ramificada, que era que eso no ocurría en el hígado, porque el hígado no tiene las transaminasas de aminoácidos de cadena ramificada. ¿Dónde ocurría esa transaminación? BCAA es aminoácido de cadena ramificada. La En, el- praxis. en, ¿En qué tejido? ¿En qué órgano? O sea, ¿en qué tejido, mejor dicho? En los músculos. Perfecto, en los músculos. Este proceso de catabolismo aminoácido de cadena ramificada no ocurre en el hígado, ocurre en los músculos. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que acordarse que se suele preguntar es la secuencia de reacciones que le ocurre a los aminoácidos de cadena ramificada. En primer lugar, como siempre, o no como siempre, pero como muchos aminoácidos, una transaminación. Transaminación dependiente de fosfato de piridoxal por aminotransferasas que son un poco más específicas, por eso se llaman aminotransferasas para aminoácidos de cadena ramificada. La segunda reacción es una descarboxilación oxidativa. Descarboxilación oxidativa. Es decir, está catalizada por la deshidrogenasa de los alfa-cetoácidos de cadena ramificada. Deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada. Ustedes ya conocen el prototipo de descarboxilación oxidativa, que es el mismo que habíamos visto en el complejo PDH o en el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa,
Y las enzimas en orden de aparición, en orden de participación eran tiamina pirofosfato, ácido lipoico, coenzima A, FAD, NAD. El mismo tipo de reacción ocurre ahora. Descarboxilación oxidativa por la deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada. Y la tercera reacción es una deshidrogenación dependiente de FAD. El mismo tipo de reacción que aparece en la beta-oxidación de ácidos grasos. Es decir, aquí participa una acilcoenzima A deshidrogenasa. Familia aminoácidos de cadena ramificada comparten las primeras tres reacciones: transaminación, descarboxilación oxidativa, deshidrogenación dependiente de FAD. Otra forma en la que se les ponga el tema es transaminación o aminotransferasa para aminoácidos de cadena ramificada, deshidrogenasa para alfa-cetoácidos de cadena ramificada y acilcoenzima A deshidrogenasa. Acuérdense, transaminación, descarboxilación oxidativa, deshidrogenación dependiente de FAD. Después, ya cada uno de los aminoácidos sigue su vía, que no es tan importante, no se suele preguntar. Entonces, aminotransferasa, aminoácidos ramificados, dependiente de fosfato piroxal, deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada y acilcoenzima A deshidrogenasa. En la lisina hay muchísimas reacciones. Acuérdense, lisina y leucina son cetogénicos puros. ¿Sí? Aquí está leucina, cetogénico puro. No sintetiza nada que tenga que ver con la glucosa. Lo mismo lisina. En su catabolismo no generamos nada que tenga que ver con la glucosa. En este caso, no miren las enzimas, no se les va a preguntar, pero por si acaso acuérdense de este intermedio aquí que se llama alfa-cetoadipato. Urocanato, ¿estaba en el catabolismo de qué aminoácido? Histidina. Histidina, perfecto. Alfa-cetoadipato está en el catabolismo de lisina y vamos a ver enseguida que de triptófano también. Lisina, no le presten tanta atención. Triptófano, aquí está alfa-cetoadipato. Alfa-cetoadipato en lisina y en triptófano. Lo característico del triptófano es que en la primera reacción que el triptófano sufre, existe una enzima que se llama dioxigenasa. Es el único aminoácido que sufre una dioxigenación de forma directa. El único aminoácido que se puede dioxigenar. Otra de las características es que triptófano, a partir de este intermedio que se llama 3-hidroxiantranilato, se puede emplear para la síntesis de NAD. Acuérdense de esos datos de triptófano. Triptófano que, al igual que lisina, genera alfa-cetoadipato, pero como su estructura es súper grande, una parte de su molécula, que es esta, genera alanina, y sabemos que alanina, por una simple reacción de transaminación, ya se convierte en piruvato. Primera característica de triptófano es cetoglucogéneo. Segunda característica es el único aminoácido que de forma directa se puede dioxigenar. Tercera característica, uno de los intermedios de su metabolismo, que es el 3-hidroxiantranilato, se puede destinar a la síntesis de NAD. Ahora, fenilalanina y tirosina. Fenilalanina, dijimos, la primera reacción que le ocurre sí o sí es la hidroxilación dependiente de tetrahidrobiopterina para generar tirosina. Ahora, si yo quiero, a partir de tirosina, generar, sintetizar catecolaminas, voy a volver a hidroxilarle, voy a volver a necesitar de tetrahidrobiopterina. Pero si estamos hablando de su catabolismo normal, tirosina sufre una reacción de transaminación y luego sufre una dioxigenación. Como le dije, triptófano es el único aminoácido que sufre de forma directa una dioxigenación. Acá también vemos una dioxigenación, pero ningún aminoácido lo está sufriendo de forma directa. Y genera luego el homogentizato. Pueden acordarse de este intermedio por si acaso. Está presente en el catabolismo de tirosina y por ende también de fenilalanina
homogentizato. Finalmente genera fumarato y acetoacetato. Nosotros ya sabemos qué le pasa a fumarato. Fumarato se hidrata, se convierte en malato, malato se oxida, se convierte en oxaloacetato y después podemos continuar por donde queramos. Acuérdense muy bien de cuáles son también los productos finales. Significa que triptófano genera alanina y alanina piruvato. Fenilalanina y tirosina generan acetoacetato y fumarato. Los únicos aminoácidos que vimos hasta ahora que generan fumarato. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces, algo que a veces se suele preguntar es por enfermedades correspondientes al metabolismo de los aminoácidos. Dos cosas se suelen preguntar. En primer lugar, PKU, que es fenilcetonuria. Fenilcetonuria básicamente significa que hay fenilalanina en orina. ¿Cuándo hay fenilalanina en orina? Cuando no estamos pudiendo metabolizar la fenilalanina. ¿Y cuál es la primera reacción que le ocurre a la fenilalanina? Hidroxilación. Hidroxilación, dependiente de tetrahidrobiopterina. Entonces podemos estar teniendo un problema en tetrahidrobiopterina o dependiente de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Entonces, para que haya fenilcetonuria tenemos que tener dos cosas. Una de dos cosas, mejor dicho. O algún problema en tetrahidrobiopterina o algún problema en fenilalanina hidroxilasa. Eso hace que esta reacción no ocurra y entonces acumulemos fenilalanina. La otra aminoacidopatía que se suele preguntar es por la enfermedad de orina de jarabe de arce. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay un problema en la deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada. Se acumulan los alfa-cetoácidos de cadena ramificada y aparece la enfermedad de orina de jarabe de arce. Acuérdense que los aminoácidos de cadena ramificada sufrían las tres primeras reacciones secuenciales. Los tres aminoácidos sufrían las mismas tres reacciones. Transaminación, descarboxilación oxidativa por la deshidrogenasa de alfa-cetoácido de cadena ramificada y luego deshidrogenación dependiente de FAD por la acilcoenzima deshidrogenasa. Entonces, si hay un déficit, algún problema en la deshidrogenasa de alfa-cetoácido de cadena ramificada, nos encontramos con la patología llamada enfermedad de orina de jarabe de arce. Y después ya podemos pasar a la siguiente unidad. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, Con respecto sí, al amonio libre, Juanjo, ¿verdad que dijiste que venía del glutamato, verdad? sí. Y En primer lugar, no puede tampoco venir de la transaminación de los aminoácidos de cadena ramificada. lo que pasa es que cuando transaminas cualquier cosa, termina generando otro aminoácido. Esa es la función de las aminotransferasas. Vos sos un aminoácido, querés donar tu grupo nitrógeno, querés ser metabolizado, entonces le llamás a una transaminasa. ¿Qué hace la transaminasa? La transaminasa, gracias a su fosfato epidioxal, te quita ese átomo de nitrógeno, te quita la molécula, te quita el grupo amino y vos ya te quedas como un cetoácido y puedes continuar libremente. Pero la transaminasa tiene que volver a su estado original, a su estado natural, y entonces ese nitrógeno que te quitó le tiene que dar a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Como ustedes dijeron, los dos cetoácidos aceptores por excelencia son oxaloacetato y alfa-acetoglutarato. O sea que las reacciones de transaminación no son una fuente de nitrógeno, no son una fuente de amonio libre. Voy a poner la diapositiva que hablaba de cuáles eran las fuentes de amonio para la síntesis de urea. Acá está. Acá no vemos a las transaminasas, pero sí, las transaminasas son súper importantes para quitarle el nitrógeno a los aminoácidos, que es una cosa diferente que decir el origen del amonio. Vale, gracias. Vale. Acuérdense esto.
Movilización del grupo amino, dos actividades enzimáticas principales, la transaminación y la desaminación oxidativa del glutamato. Pregunta de examen. Esto también es pregunta de examen. Esto también es pregunta de examen. Acá, como les dije, la fuente de nitrógeno, aspartato y amonio. El amonio, ¿de dónde viene? En primer lugar, de glutamato por su desaminación oxidativa. Pero hay muchas otras fuentes de amonio. Entonces ahora vamos a ver lo que es la síntesis de aminoácidos y síntesis de derivados de aminoácidos. Con respecto a la asimilación de nitrógeno, pueden leer un poquito, pero no se suele preguntar. Lo que es la fijación de nitrógeno y demás, no se suele preguntar. Entonces, para que no nos quedemos tanto tiempo y no sea tan larga, voy a pasar un poquito esta parte. Pueden de por ahí mirar lo que es la regulación de la glutamina sintetasa. Lo que sí tienen que saber es que, en primer lugar, tenemos un proceso que se llama fijación de nitrógeno, que es el proceso por el cual el nitrógeno molecular, que es este de acá, se convierte en amoníaco. Eso se llama fijación de nitrógeno. Después, nosotros lo que hacemos es asimilar el nitrógeno. ¿Qué significa asimilación de nitrógeno? Incorporar ese amonio, este amoníaco que en medios fisiológicos se ioniza y se convierte en amonio, a una molécula orgánica. Eso es asimilación de amonio. ¿Y cuáles son las principales enzimas que catalizan reacciones de asimilación de amonio? La glutamato deshidrogenasa, cuando actúa en sentido opuesto al que estamos acostumbrados a ver. Nosotros estamos acostumbrados a decir que la glutamato deshidrogenasa oxida el glutamato generando alfa-cetoglutarato y amonio. Pero cuando actúa en el sentido opuesto, la glutamato deshidrogenasa cataliza una reacción de asimilación de amonio. La asimilación entonces es la incorporación del nitrógeno en forma de amonio a moléculas orgánicas. La enzima más importante es la glutamina sintetasa. Ya vimos esta enzima, que es la carbamidilfosfato sintetasa 1, que es la que inicia la síntesis de la urea. ¿Cuál era el aminoácido que cuando estaba en altas concentraciones activaba de forma indirecta la carbamidilfosfato sintetasa 1? Era arginina. Cuando arginina estaba en exceso, generaba o activaba a una enzima que se llamaba N-acetilglutamato sintasa, que sintetizaba N-acetilglutamato, como su nombre indica, y N-acetilglutamato activaba alostéricamente a la carbamidil fosfato sintetasa 1 para que se aumente la síntesis de urea. Entonces, glutamina sintetasa es la enzima más importante para la asimilación de amonio. Esto pueden mirar por si acaso, pero yo no recuerdo que alguna vez se haya preguntado, pero podemos mirar rápidamente para que no se nos vaya la hora y no terminemos tan tarde. Entonces, tenemos una enzima que es glutamina sintetasa. Glutamina sintetasa en Escherichia coli, glutamina sintetasa tiene 12 subunidades. ¿Qué pasa? ¿Cómo se regula la glutamina sintetasa? ¿Su función cuál es? Sintetizar glutamina, como su nombre indica, a partir de glutamato y amonio. Tiene regulación alostérica. Cuando nosotros sintetizamos glutamina en Escherichia coli, todo esto es en Escherichia coli, por eso es que no se suele preguntar. Cuando nosotros sintetizamos glutamina, glutamina luego se utiliza para varias otras moléculas, para sintetizar varias otras moléculas, entre ellas los nucleótidos, por ejemplo. Entonces, cuando todos esos productos derivados de glutamina se empiezan a acumular en la célula, eso significa que hay mucha glutamina, se empieza a inhibir esta enzima. Cuando se acumula triptófano, se inhibe vamos a suponer, 10%. Cuando se acumula triptófano e histidina,
se inhiben un 20%. Cuando se acumula triptófano, histidina y glucosamina fosfato, se inhiben un 30% y así sucesivamente. Cuantos más derivados de glutamina se acumulen, mayor va a ser la inhibición alostérica de glutamina sintetasa. Y a nivel covalente, cuando cada subunidad de glutamina sintetasa se adenile, se va a ir inhibiendo. Lo mismo, si una subunidad se adenila, la enzima disminuye su función en un, si es 12 sería 8 punto algo por ciento, ¿verdad? Si dos subunidades se adenilan, se inhibe en un 15%. Si tres subunidades, en un 25%. Y si todas las subunidades de la glutamina sintetasa, que son 12, si todas las subunidades sufren adenilación, la enzima queda inhibida por completo. Como les digo, esto no se suele preguntar, pero esta diapositiva pueden mirar por si acaso. Pero por la hora vamos a ir pasando. Entonces, vamos a ver la síntesis de aminoácidos. La síntesis de aminoácidos es súper fácil porque no todos los aminoácidos los podemos sintetizar y la síntesis de aminoácidos esenciales no tienen que estudiar porque no se va a preguntar. Solamente se va a preguntar la síntesis de aminoácidos que nosotros podemos sintetizar. Y tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver, con cómo degradamos los aminoácidos. Esta tablita tiene que saber porque esto se suele preguntar. ¿Cómo sintetizamos alanina? Por una simple reacción de transaminación a partir de piruvato. ¿Cómo sintetizamos glutamato? Por una simple reacción de transaminación a partir de alfa-cetoglutarato. ¿Cómo sintetizamos glutamina? Por la glutamina sintetasa a partir de glutamato y amonio. ¿Cómo sintetizamos aspartato? Por una simple reacción de transaminación a partir de oxaloacetato. Asparagina por la asparagina sintetasa a partir de aspartato. Esto se suele preguntar que es ¿cuál es el precursor de serina? Y nosotros dijimos que serina y glicina están interconectados por la serina hidroximetiltransferasa dependiente de fosfato epidioxal y dependiente de tetrahidrofolato. Pero ese no es su precursor. O sea, ¿cuál es el precursor en el sentido estricto de la palabra? ¿Cómo podemos sintetizar de nuevo serina a partir de 3-fosfoglicerato? 3-fosfoglicerato, si se acuerdan, era una molécula que proviene de la glucólisis. Cuando el 1,3-bifosfoglicerato sufría una fosforilación a nivel de sustrato y se quedaba 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato es el precursor de serina. De glicina sí se considera que su precursor es serina. Metionina, que realmente es un aminoácido esencial, dijimos que por el ciclo del metilo activo y esta reacción en particular, la metilación de homocisteína a metionina, depende también de la trampa de metilos. ¿Cuáles eran los dos cofactores que estaban implicados en la trampa de metilos? Zinc, ¿Cómo? No escuché. Vitamina B12 Perfecto, cobalamina o vitamina B12. y THF. Perfecto, tetrahidrofolato. Los dos cofactores que están en la trampa de metilos. Y después nosotros sintetizamos cisteína. Realmente el precursor es metionina, pero también se puede marcar homocisteína y serina. ¿Cómo ocurría esa reacción? Homocisteína y serina se condensaban por la cistationina beta sintasa. ¿Cuál era el cofactor de esa enzima? Si no saben cuál es, marquen siempre el que más está presente. ¿Cuál es? El que más está presente. ¿Se olvidaron? ¿No saben cuál es? Marquen nomás ese. Probablemente esté bien. ¿Cuál es el cofactor que más participa, que más veces repetimos hasta ahora?
PLP. Perfecto, PLP. Citationina beta sintasa necesita PLP. El cofactor de tirosina, el precursor de tirosina, fenilalanina, ¿qué cofactor ahí necesitamos? Ahí sí no marquen PLP. Son aminoácidos aromáticos. ¿Cuál es el cofactor que participaba con los aminoácidos aromáticos? Hidroxilación de aminoácidos aromáticos. Tetrahidrobiopterina. Perfecto, tetrahidrobiopterina. Prolina lo podemos sintetizar a partir de arginina o glutamato semialdehído y arginina a partir